Buenas tardes con todos. Hoy vamos a presentar nuestra investigación titulada Persistencia de la conducta operante con reforzadores de razón variable en una rata albina, con los autores a cargo Villegas Ullón Carlos y mi persona Monzón Dávila, Andrea, con la docente Magíster Ordinola Quispe Diana Paula. Ahora sí, imaginemos a una rata frente a una palanca en un laboratorio, sin saber que al presionarla obtendrá una recompensa o no. Esta incertidumbre, aunque es simple, refleja el principio poderoso que también gobierna muchas de nuestras acciones humanas. Hoy exploraremos cómo los reforzadores de razón variable pueden moldear comportamientos persistentes tanto en animales como personas. Por ello tenemos un ejemplo que son las máquinas de tragamonedas o juegos de azar que utilizan ese tipo de refuerzos para mantener a los jugadores motivados. Asimismo, en nuestra vida cotidiana tenemos las redes sociales que tienen estas estrategias similares con notificaciones espontáneas que incitan a revisar constantemente los dispositivos. Es por ello que desde la perspectiva teórica de autores como Skinner, han demostrado que los refuerzos intermitentes, especialmente de razón variable, incrementan la resistencia a la extinción de las conductas ya aprendidas. Reynolds, por su parte, define que el condicionamiento operante como un proceso que modula la frecuencia de una conducta, resaltando su capacidad para ser modificada en varias circunstancias. A pesar de la gran parte de nuestra investigación es centrada en una rata albina, estos principios han proporcionado valiosas herramientas para comprender y mejorar los comportamientos humanos de las personas. Sabemos que desde pequeños venimos siendo estimulados con varios refuerzos, ya sea de razón variable o razón fija, que pueden incrementar nuestra salud mental. Bien, para poder continuar yo con mi compañera, hemos planteado como objetivo general analizar la persistencia de la conducta operante en una rata albina bajo un esquema de reforzadores de razón variable. Y como objetivos específicos tenemos primeramente que describir el esquema de razón variable aplicado a la conducta operante en ratas albinas para entender su funcionamiento en el experimento. Y segundo, tenemos que determinar el impacto de este tipo de reforzadores en la frecuencia de las respuestas. Y como tercero, tenemos identificar cómo varía la conducta en función de la frecuencia del refuerzo. Y finalmente, evaluar la resistencia a la extinción de la conducta bajo este esquema para establecer su influencia en la persistencia de la conducta. Si bien es cierto, dentro de las hipótesis van a concluir con otros objetivos, la cual es la hipótesis nula, tanto como alternativa. Dentro de la hipótesis nula indica que este tipo de refuerzo no tiene algún impacto significativo, mientras que la hipótesis alternativa sostiene que sí lo tiene, aumentando así la cantidad de frecuencia de respuestas emitidas. Dentro de ellos se encuentra lo que es entre la frecuencia del refuerzo y la conducta, sin embargo, también patrones del comportamiento. Dentro del marco teórico están lo que son antecedentes nacional, local e internacional. A nivel local, ni bien es cierto, Sánchez, este autor, implementó en el año 2019 también un condicionamiento operante, la cual ellos tuvieron como objetivo entrenar a un sujeto experimental hembra, la cual para que sí pueda obtener comida, la cual ellos incrementaron de brindar 2 porciones de comida diaria y 12 porciones de comida los fines de semana. Y a nivel local, Armas en el año 2015, de acuerdo con este autor, también implementó lo que es el condicionamiento operante, pero en diferentes contextos con un diferente estímulo visual, la cual tiene que ver con presionar la palanca cuando se encienda la luz roja, la cual el sujeto experimental lo hacía de manera frecuente y satisfactoriamente. Y tercero, tenemos a nivel internacional Riquero en el año 2018 en su estudio titulado Cómo aprendemos a través del condicionamiento operante. Utilizó como una rata, bueno, mejor dicho, un sujeto experimental, no experimentado tampoco ni estimulado,
pero incrementaron lo que es el ABA, la cual tiene que ver con el condicionamiento experimental y condicionamiento retirado. Bien, en esta investigación viene estructurada con la siguiente metodología, que utilizamos el enfoque de nuestra investigación es hipotético deductivo y un diseño de experimental puro, para así poder analizar cómo el esquema de reforzador de razón variable afecta a la persistencia de la conducta operante de un sujeto experimental, que fue una rata albina, utilizado en un diseño caso único con medidas repetitivas. Nuestro tipo y diseño de investigación es aplicada e intrasujeto. Nuestro enfoque es mixto y el diseño de la investigación es experimental puro, teniendo así nuestras dos variables, la variable independiente, que es reforzador de razón variable, y la variable dependiente, que es la persistencia de la conducta operante. La población y muestreo de nuestro sujeto experimental tiene un tiempo aproximado de 6 meses, la cual pesa 84 gramos. Como dieta llevaba a cabo que cereal, ratatina, tanto como semillas de girasol. Por otro lado, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. En la validez interna controlamos lo que son los condicionamientos del experimento, la luz, tanto como las temperaturas y los horarios de comida hacia el sujeto experimental. Sin embargo, usamos el diseño puro donde modificamos directamente los refuerzos y observamos cómo cambian las respuestas frecuentes del sujeto experimental. Las amenazas a la validez interna, realizamos el experimento en un tiempo corto y controlado. Asimismo, dentro de ello está lo que es la validez interna, se encuentran las amenazas, si bien es cierto, primeramente tiene que ver con la manipulación y tanto como factores como la historia, asimismo replicar el estudio en diferentes poblaciones. Dentro de los aspectos éticos hemos incrementado, si bien es cierto, es muy importante lo que es la ley número en el Perú de 30.407, la cual esto nosotros como investigadores nos incrementa y garantizar el cuidado del sujeto experimental. Si bien es cierto, lo que es la manipulación dentro de la temperatura en el ambiente en la cual se puede encontrar el sujeto experimental. Como resultado tenemos en la primera tabla que es como objetivo primeramente es esquema de refuerzo de razón variable. La información destaca que el serial fue el reforzador más destacante dentro de la frecuencia de respuestas, la cual tiene un conteo de 138. Esto sugiere que en tiempos de esperas más cortos están asociados con un mayor de respuestas, lo cual esto facilita la persistencia en la conducta operante en constante de tiempo de espera. Para la rotatina fue más largo, de 28 segundos, lo que resultó en una menor cantidad de respuestas. Y asimismo tenemos lo que es el impacto de reforzadores de razón variable en la frecuencia de respuestas. Eh, los datos de esta tabla reflejan una progresión del número de respuestas emitidas por el sujeto experimental. A lo largo de las sesiones experimentales, el número de respuestas por minuto muestra un incremento considerable con el tiempo, lo cual indica que el sujeto experimental fue aprendiendo a asociar la acción en presionar la palanca con la recompensa. Sin embargo, a medida que avanzaban los días, la frecuencia de respuestas fue aumentando, alcanzando un 6 minutos por día, así mismo en el día 26. Este patrón refleja un aprendizaje y adaptación claras al esquema de reforzamiento de razón variable. Bien, continuamos con la tabla número 3, que es resistencia a la extinción, teniendo como título la evaluación de la resistencia a la extinción de una conducta operante. En esta tabla demostramos del día 1 al día 25 que una disminución inicial del 94,1% en las respuestas tras la retirada del refuerzo, para así la disminución se volvió más gradual con el tiempo, alcanzando un 96,36% en el día 25. Esto demuestra que los reforzadores de razón variable generan una resistencia moderada a la extinción y el mantenimiento de la conducta por más tiempo, incluso sin la recompensa. En la tabla número 4, que es
patrones de comportamientos y variabilidad en las respuestas, teniendo como título el análisis de los patrones de comportamiento en función a la variabilidad del refuerzo. Al inicio, nuestra rata demostró un 85% a la variabilidad en las respuestas, explorando así distintas formas al obtener la recompensa. Con el tiempo, esta variabilidad disminuyó el 94,9%, indicando que nuestra rata ya había consolidado los patrones más resistentes y eficientes, como los patrones de conducta. Este proceso refleja una transición y exploración del aprendizaje estable. Bien, dentro de ello también está lo que son las discusiones. Si bien hay cierta frecuencia de respuesta, se observó que el refuerzo más rápido generó una mayor tasa de respuesta con el serial, que tenía un tiempo de espera más corto. Se alcanzaron 138 respuestas, mientras que el refuerzo mayor con espera mostró menos efectividad con solo 61 respuestas. Analizamos también la frecuencia de respuestas que aumentó con el tiempo. Durante los primeros días el sujeto experimental mostró pocas respuestas debido a que estaba en una fase inicial de aprendizaje. Sin embargo, a medida que avanzaban las sesiones, las respuestas se incrementaron significativamente. Resistencia a la extinción fue la que, aunque la cantidad de respuestas disminuyó después de retirar el refuerzo, esta reducción fue más gradual en los días siguientes, mostrando que este esquema de refuerzo genera una mayor persistencia a la conducta incluso cuando el refuerzo ya no está presente. Y como conclusiones tenemos que se evaluó que el efecto de los reforzadores de razón variable en la frecuencia de respuestas operantes, observando un incremento significativo en la tasa de respuestas, lo cual este resultado confirma la imprevisibilidad del refuerzo estimula un alto nivel de actividad conductual, consolidando su efectividad para reforzar patrones conductuales deseados. Y asimismo, la investigación demostró que el esquema de razón variable favorece una mayor resistencia a la extinción con ratas manteniendo la conducta incluso después de la eliminación del refuerzo. Esto tiene implicaciones para la creación de programas conductuales que necesitan mantener las conductas aprendidas. Asimismo, se observó que los patrones del comportamiento del sujeto experimental evolucionaron progresivamente, mostrando inicialmente respuestas irregulares que se tornaron más organizadas y eficientes a medida que se ajustaban al esquema de refuerzo. Bien, para finalizar tenemos las recomendaciones de acuerdo a nuestras debilidades y amenazas que encontramos en nuestra investigación y la exploración de nuestro sujeto experimental para así futuras investigaciones puedan tener presente esas recomendaciones, que es ampliar la muestra para así validar los resultados en distintas especies o contextos. Consideras también la combinación de los reforzadores de tipo variable y fijos para observar sus efectos en la persistencia de una conducta ya aprendida en nuestro sujeto experimental. Además, tener en cuenta los aspectos éticos ya mencionados, como garantizar los entornos experimentales controlados y libres de estrés en nuestros sujetos. Además, realizar las sesiones con puntualidad y consistencia para evitar los sesgos en los datos. Por ello, tenemos ya para concluir que este experimento no solamente confirmamos la eficacia de los reforzadores de razón variable en la persistencia de la conducta, sino también vemos cómo este principio es aplicable en nuestra vida diaria, de hábitos hasta interacciones sociales. La clave está en la incertidumbre y el refuerzo intermitente que nos impulsa a buscar resultados más deseados. Así podemos observar nuestro procedimiento de nuestra rata en la etapa inicial hasta la etapa experimental.
Muchas gracias y ha sido todo por nuestra investigación.